Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Hace mucho tiempo, en 1810, cuando nosotros empezábamos a intentar ser libres, nacía en Italia quien después iba a ser el Papa León XIII y se iba a transformar en el padre de la doctrina social de la Iglesia. Después podemos hablar de él, podemos ampliar, podemos explicar algunas cosas, pero este aquí, que este 2 de marzo nos viene a cuento y a memoria, porque justamente en este miércoles de ceniza, donde empieza la cuaresma, una relación sobre la fe, no importa si es religiosa o qué clase de fe, es casi esencial ante una sociedad agotada, aburrida, y esperando que aparezca otra vez, así como apareció alguna vez en la iglesia, un papa que dijo: atendamos al obrero, busquemos al que trabaja, al que genera finalmente el bienestar del resto de la sociedad, que no viva como esclavo, sino como un humano. Hoy, la pregunta de los argentinos es: ¿son todos iguales? Porque la síntesis de lo ocurrido ayer en el Parlamento Nacional dista tanto del concepto de aquel viejo grito griego de la democracia, que nosotros le hemos agregado ya hace mucho tiempo, no por lo de ayer, sino por todo lo otro, que vivimos en una democracia fraudulenta, donde uno de los 3 poderes, el judicial, no funciona, pero este aquí que tampoco funcionan casi ninguno de los otros 2, o funcionan mal, o andan rengo. Y como decía Perón, al cojo hay que dejarlo caminar para ver de qué forma se mueve. Y entonces ayer ocurrió algo que pinta de cuerpo entero quiénes son las personas que están sentadas representando además qué cosa en el Parlamento Nacional. Porque en toda la historia parlamentaria nunca a un presidente de la República se le levantó parte de los legisladores y se retiró. Porque además de no ser una norma de la educación, esto demuestra que los que se retiraron en realidad no le importa nada lo que diga el otro. Lo que le importa en definitiva es solamente su propia verdad. Y su propia verdad significa que, por ejemplo, tuvieran una candidata que dijera que cambiáramos las Malvinas por la vacuna, o que pusieran ayer la bandera de otro país en cada uno de los lugares donde se suponen que están los representantes del pueblo argentino. No importa, supongamos que esto era una ofrenda al pueblo ucraniano que está sufriendo una guerra. Pero como ya se viene haciendo costumbre, los de la izquierda ponían un cartel contra el Fondo Monetario y cada uno ponía a favor de los humedales, cada uno ponía lo que le parece, o pone lo que le parece, en una especie de exhibicionismo casi absurdo de quienes tienen la potestad de tener la palabra en nombre de nuestra representación para poder discutir y debatir. Y lo que es más grave todavía es que algunos ni siquiera fueron. Es decir, ya no se trata de un capricho personal, de una cuestión política, no. Se trata de no cumplir con su sueldo, el que cobran todos los meses, para su rol de legisladores. Porque el inicio de las sesiones en una asamblea indica que empiezan a trabajar activamente, porque para eso se le da el mandato, porque dice nuestra Constitución que nosotros, el pueblo, solamente gobernamos a través de nuestros representantes. Y claro, entonces uno dice, si ya la propia Iglesia tuvo que esperar que apareciera un León XIII para darse cuenta
que había que hablar de la doctrina social, que habría que hablar del sufriente, que habría que hablar del otro, ¿cómo hacemos con aquellos que se ofendieron y se levantaron cuando fueron descubiertos públicamente de algo que todos sabemos, que fueron los responsables del endeudamiento anticonstitucional con el Fondo Monetario Internacional? Pero aquí inmediatamente le sumamos al Poder Ejecutivo actual, que al convalidar ahora aquello y no investigarlo, es decir, al convalidar una estafa, pasa a una complicidad de que todos digan, al final son todos iguales. Y entonces se resiente la credibilidad en la clase política, porque no alcanza el anuncio de que la justicia actúe y los otros hacerse los ofendidos e irse, cuando en realidad lo que tienen es de cómplice a su favor a la justicia, porque además termina de confesar el propio presidente de la Nación, le faltaba que le pusiera el nombre, Grupo Clarín, que aumentaron más allá del propio poder político las tarifas de la televisión, del cable, del teléfono, todo, como se les ocurrió, y la Corte Suprema los avaló. Y claro, ¿cómo no lo vas a avalar si eran los abogados que tenía el grupo y que Macri los puso por decreto? Y un día le dijeron, che, no, por decreto no, pasalo por el Parlamento. Sí, Mauricio Macri quiso hacer la Corte Suprema de Justicia por decreto. Endeudó a la Argentina sin consultar al Parlamento, violando la Constitución Nacional. Y ayer, algunos dirigentes de los que se levantaron dijeron, y el presidente no necesita el Parlamento, puede hacer el convenio con el Fondo Monetario directamente. Y entonces ahí está la esencia. Ellos no creen en la democracia. Declaman la república, la libertad, la democracia, y dejaron sin presupuesto al gobierno nacional porque se les ocurrió, sin medir consecuencias. Y dejaron sin presupuesto también al gobierno de Cristina porque se les ocurrió. Pero después ellos son los paladines de la democracia, de la libertad. Sí, lo mismo hacían cuando caían las bombas el 16 de junio del 55. Aplaudían a la democracia y la libertad. Y atrás, en aquella época, estaba Inglaterra, y ahora Larreta quería que rápidamente nos peleáramos con los rusos y dijéramos, nosotros somos no a favor de Ucrania, no a favor de la paz, nosotros somos pro-Occidente y queremos que hagamos todo lo que nos diga de Washington. Y entonces uno se pregunta y entiende por qué Macri le puso una ofrenda floral a Margaret Thatcher, y uno entiende por qué otro quiere cambiar las Malvinas por vacunas, y uno entiende por qué ellos son defensores de la línea de Mitre, y por qué aplaudieron a Caseros, donde usaron a los brasileños para luchar contra los federales. Siempre estuvieron vinculados a la cosa de afuera. Y entonces se levantaron y daba la sensación de que se hubieran ido los ucranianos del Parlamento, porque quedaban las butacas vacías del PRO solamente, porque la coalición cívica, los radicales y demás se quedaron, planteándosele ya un conflicto interno, pero haciendo además una demostración palpable de que no tiene nada que ver el PRO con la libertad y la democracia. Y el grupo que maneja el PRO tiene mucho menos que ver con eso, porque se lo robaron a López Murphy el partido, y ahora López Murphy también está dentro de esa bolsa. Y mucho menos tiene que ver en los orígenes del liberalismo poner de presidenta del PRO a una militante de Montoneros que tiraba tiros a dos manos, dando la vida por Perón, decía ella. Y entonces, en esta contradicción, en este mar de confusión, tenemos que aguantar, casi en la soledad, el pueblo propio, el pueblo argentino, el sufriente pueblo argentino, las claudicaciones que no son claudicaciones, sino que son
bases elementales de una dirigencia que no es lo que uno espera, pero que no nacen de un repollo, sino que nos representan. La dirigencia que nosotros tenemos es el reflejo de nuestra sociedad. O sea, somos así. Ahora estará diciendo, no, nosotros no somos. No, si somos así, sí. No nacen de un repollo. Y entonces se para de pronto Cornejo, el secesionista Cornejo, y le dice mentiroso al presidente. Y el presidente le contesta, Alfredo, vos sabés que yo no miento. Todo un cambalache. Y además de una irrespetuosidad y una falta grave hacia la Constitución. Pero otro hecho mucho más difícil de explicar. Como querían no perder el protagonismo, Negri se para y le pide, mejor dicho, antes de pararse le pide a quien, la única que le podía pedir, que era Cristina, que era la que presidía la asamblea, un minuto de silencio. Cristina no sé si no le escucha o no le da importancia y sigue de largo, y después lo interrumpe el presidente, cosa que no puede hacer, porque ya la presidenta de la asamblea había habilitado para escuchar al presidente en un discurso, en una exposición. Pero también aquí, desde que llegó Fernández, porque el protocolo indica que el titular del Senado tiene que ir siempre adelante 1 metro del presidente para indicarle teóricamente el camino al jefe del Ejecutivo, y además de que puede ser una gentileza porque es una dama con un caballero, quedaba 2 o 3 metros atrás Fernández, y entonces daba la sensación, y es lo que además se ocupó la prensa que está esperando que eso pase, para decir, ¿no ves que la que manda es Cristina? No, el protocolo indica que tiene que ir adelante, pero no quizás tan adelante, ¿no? Y entonces todo es un cambalache, y todo es para el reproche. Y entonces tenemos que explicar las ausencias, los que se levantaron y se fueron, pero en realidad todo se ha transformado en una situación mucho más compleja de lo que nosotros creemos, porque volvemos a demostrar que estamos mucho más preocupados por lo que pasa afuera que por nuestra propia casa. Y eso pasaba en la Iglesia Católica cuando estaban preocupados por el mundo, pero no atendían a la totalidad del mundo sufriente. Y entonces, un hombre que nacía hoy en 1810 se iba a transformar en León XIII, el Papa de los Obreros, e iba a transformar el pensamiento interno de la Iglesia Católica con la doctrina social de la Iglesia. Esa doctrina social de la Iglesia le sirvió a Perón para beber parte de la doctrina que reclama y pide por la justicia social. Claro que para esto hace falta independencia económica. Con el Fondo Monetario dentro cada 3 meses, esto es muy difícil. Y si al Fondo Monetario ya lo habían sacado en época de Néstor Kirchner y lo trajo Macri, y el presidente, cuando dice simplemente, sin perjuicio del acuerdo, le decimos a la justicia que tiene que seguir investigando, no solamente se levantaron y se fueron, yo creo que se fueron a reírse afuera porque dicen, total, la justicia es nuestra. Sí, porque la justicia opera y actúa, y además así lo dijo en un pasaje el presidente, atendiendo la presión económica de los grupos económicos. Bueno, nos quedan 2 posibilidades: o cerramos y nos vamos todos y alquilamos el país y vivimos de renta en donde querramos vivir, o nos quedamos y peleamos, como los ucranianos. Resistimos, pero solamente que los colores, aunque puedan ser parecidos, son diferentes, y que los legisladores no representan
al pueblo ucraniano, por más que esté sufriendo el pueblo, y lo entendemos. Representan al pueblo de la nación argentina. Perdón, deberían representar al pueblo de la nación argentina.